Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y en este martes continuamos la serie que comenzamos ayer lunes para llevar a todos ustedes en la que hemos titulado El suicidio en la Biblia. Así es que esta serie de la que nadie casi se atreve a hablar del asunto de los suicidios, cómo podemos ayudar a personas que quizás estén deprimidos y no hablamos de lo que le acontece, del problema que tienen. Hay que hablarle. La gente necesita que le hablemos con la verdad en la mano, con la verdad en los labios, como hizo nuestro amado Cristo Jesús, que nos habló con toda verdad. Entonces, por ello nosotros estamos en la obligación de hablar con toda verdad para que usted pueda tomar el camino real, el camino exacto, el camino de la salvación. Miren, este segundo día ya de nuestra entrega, en esta segunda parte del suicidio en la Biblia, hemos escogido Primera de Samuel, capítulo 31, versículos del 1 al 5, y estaremos desglosando esto, pero primero, dele a like, dele a me gusta. Recuerde que usted nos ayuda dándole a me gusta, compartiendo el contenido de este canal, para que pues se pueda posicionar nuestra entrega. Cada vez, mire, esto es algo muy importante. Cada vez que usted le da a me gusta, nosotros somos más reconocidos. Cada vez que usted comparte, más personas lo ven. Como decíamos en el día de ayer, aunque usted crea que esta entrega no le dice nada a usted, no le ayuda en nada, no, usted no sabe si a otra persona le puede favorecer y usted está haciendo algo importante, dándole pues participación a otra persona de que pueda recibir esta palabra. Así que por favor, comparta esta transmisión y si no se ha suscrito, suscríbase ahí mismo, mire ahí abajito, dele a la campanita y ya usted sabe, nos ayuda ahí. Bien, pues vamos a leer entonces en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre pidiendo al Espíritu Santo de Dios que nos dé entendimiento de su santísima palabra. Y aquí está Primera de Samuel, capítulo 31, versículos del 1 al 5. Leemos así. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiéndolos los filisteos a Saúl y sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisuá. Eran estos hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, recuerdan que ayer hablamos de eso, del escudero de Abimelech. Dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no se vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada, se echó encima de ella, y viendo su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Mire, aquí hay dos connotaciones. Recuerden que el escudero, como ayer hablábamos de Abimelech y su escudero, que también le pidió lo mismo, ¿entiende? Porque los escuderos eran las personas de mayor confianza de todos, de los guerreros, de todo el mundo tenía un escudero. O sea, la gente que tenía posición cimera, posición jerárquica, máxime cuando eran guerreros. Fíjense que hoy día usted no ve un general que anda, por ejemplo, en nuestros países, porque aquí en Estados Unidos un general quizás ni escolta tiene en su casa, a lo mejor quizás
algún chofer o algo así, pero muy raro. Pero en países como los nuestros, cada general tiene un ejército particular, propio. Tienen en su casa, los hijos andan con militar y etcétera. Hasta sus madres, sus hermanos andan protegidos, etcétera. Bueno, pues para culminar con esta presentación de lo que es el escudero, que es el guardaespaldas, como ya dijimos en el caso de ayer lunes, pues Saúl, en este caso, diferente a Abimelech, que hablábamos ayer, que su escudero sí lo traspasó, pero Saúl no, Saúl se suicidó él, que ahí entonces ya caemos en el tren de nuestros análisis, nuestras reflexiones de esta semana que hemos titulado El suicidio en la Biblia. Quizás sea un título un poco sugestivo, pero estamos hablando de los suicidios que han acontecido en la Biblia, de los que se da cuenta aquí en la palabra de Dios. No es que la Biblia, para que no vayan a tergiversar lo que estamos diciendo, es un recuento de suicidios que han acontecido y por qué al final nosotros, ya al final de la semana, estaremos hablando de por qué las personas que se suicidan, a dónde van, qué conlleva esto. ¿Quién puede quitarse la vida? ¿Quién no? ¿Quién? ¿De qué manera? Bueno, todo esto en esta semana lo estaremos hablando. Pero mientras tanto, en el día de hoy estamos hablando de Saúl. Evidentemente que Saúl, desde los inicios de su reinado, recuerden que Saúl fue un rey consecuencia de que el pueblo de Israel, cuando eso gobernaban jueces, más bien eran profetas los que gobernaban, Dios los ponía ahí y eran lo que no había un reinado específico en Israel, aunque otros pueblos tenían reyes, pero Israel era dirigido por un patriarca, un juez, diríamos, que era el que le llevaban los problemas, al que iban y le conversaban y le planteaban situaciones. Y iluminado por Dios, pues podía bregar con todos los problemas. Cuando Samuel era juez de Israel, que ya era un poquito viejo, sus hijos no habían heredado esas dotes ni les importaba mucho. Y entonces se reunieron todos los ancianos de Israel. Le dijeron, mira, nosotros queremos rey como lo tienen otras naciones. Así que consíguenos rey, búscanos rey. Tus hijos, ya tú estás muy viejo y tus hijos no están en eso. Yo parafraseando, ¿no? Y él le dijo, yo hablaré con ustedes después. Y fue a orar al Señor y se arrodilló llorando y le dijo, Señor, me han rechazado. No quieren que yo les siga juzgando. No me quieren ya. Y él le dijo, no te han rechazado a ti, sino que a mí. Entonces ahí se presenta una situación que se perdieron unas asnas del papá de Saúl y fue a buscarla y bueno, es muy larga la historia. Ustedes la pueden, en Primera de Samuel la pueden leer desde el primer capítulo, no desde el primero, porque no habla específicamente desde el primero, sino desde 2 o 3 capítulos anteriores al que estamos citando hoy. Y ahí es cuando pues Saúl se encuentra con Samuel. Y lógicamente la primera reacción de Saúl fue la expresión de cobardía, porque era un hombre cobarde, no era un hombre. Por eso es que Dios, cada vez que escoge uno de sus hombres para cualquier acción, le dice, solo te pido que te esfuerces y sea valiente. A todos sus grandes hombres le dijo eso. Porque Dios conoce el hombre como es. Impera la cobardía en el hombre más que la valentía. Entonces, Saúl ya se sabía que era un hombre, ¿verdad? Que ni merecía que fuera escogido, pero Dios dijo, no te preocupes, a ti te están rechazando, Samuel, pero no es a ti, esencialmente es a mí que me están rechazando porque yo fui el que te puse. Si ellos hubiesen querido un rey, tenían que pedírmelo a mí en oración, no pedírtelo a ti, porque si yo no te ordeno que haga algo, tú no lo vas a hacer.
Entonces, eso parafraseando, claro está, eso no está escrito de esa manera para que alguien no diga, pero el hermano Rami siempre dice cosas que no lo dice en la palabra literal. No, esto es reflexiones. O sea, nosotros leemos lo que está aquí, comenzamos a reflexionar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos da. Bueno, pues bien, pues Saúl, lógicamente tenían una guerra ancestral con los filisteos, una guerra de muchos años, por tierra, por potestades, por poderío, etcétera. Bueno, el caso es que Saúl estaba en esa guerra, pero era un hombre muy orgulloso, demasiado orgulloso. Saúl se creía merecedor, así como aquel rey Nabucodonosor, que ustedes pueden encontrar también en la palabra de Dios, en el libro de Daniel. Pueden leer sobre el rey Nabucodonosor para que vean cuán orgulloso era ese señor también, que él decía que todo lo que creó lo hizo él y todo lo que estaba a su alrededor, eso es mío, y Dios lo tiró para abajo 7 años a comer hierba, porque con Dios no se juega. Entonces Saúl había maltratado al pueblo con los impuestos, bueno, un rey pésimo había sido Saúl, lógicamente, porque Dios se lo advirtió. Dios le dijo, ellos no te están rechazando a ti, sino a mí. Yo le voy a poner un rey. Pero mira qué rey le puso, porque Dios es el que pone y quita. Y Dios es el que domina los corazones cuando Él entiende que estamos desviados de lo que Él nos ha mandado. Dios sabe cómo accionar. Y a veces creemos que nos vamos a salir con la nuestra, y cuando viene a ver, es todo lo contrario, porque Dios está ahí. Bueno, pues definitivamente en medio de esa guerra, Saúl, sus 3 hijos que él tenía, Abinadab, Malquisuá, y bueno, eran hijos que no eran todos los hijos de él, y Jonatán, que se había hecho amiguísimo de David. En una ocasión, si Cristo no viene antes o si el Señor no nos manda a buscar, tenemos pendiente hablar de esa gran amistad, de lo que es una amistad hermosa, la de Jonatán y David antes de ser rey. Así que para que ustedes vean lo lindo que es la fidelidad y el amor entre amigos, que no es únicamente, la gente cree que el amor solo existe entre 2 personas, un hombre y una mujer, o la madre y el hijo, etcétera. No, hay amistades que se crean tan puras, con tanto amor. Bueno, pero eso es otra historia que vamos a contar. Siguiendo con Saúl, en medio de esta guerra, ya los filisteos han acabado con medio ejército de Saúl. Y entonces los flecheros, que ustedes saben que tenía un alcance, hablar de los flecheros en aquel entonces era como hablar ahora de los francotiradores, vamos a decir, en esta época, que toman un fusil y con una mira telescópica alcanzan cualquier objetivo. Así eran los flecheros. Le cayeron los flecheros a la tropa de Saúl, y a Saúl lo hirieron. Pero ¿qué resulta? Que el orgullo del hombre puede más que la fidelidad que deba tener con el Dios Altísimo, el Dios Creador. Oiga lo que le dice Saúl al guardaespaldas, que lo vamos a llamar así porque en la Biblia dice escudero, pero para que entiendan qué personaje era, como hablamos ayer. Saúl le dice al guardaespaldas, mira, mátame porque no quiero. Ellos llamaban a los filisteos incircuncisos, porque ustedes saben que todos y cada uno de los del pueblo de Israel había un pacto con el Señor. Tenían que circuncidar los niños a los 8 años. ¿Entiende? Quitarle el prepucio de su miembro viril era como una señal de fidelidad al Señor. Era un pacto que había con Dios desde cuando Abraham. Entonces, él le dijo, para que no me maten estos incircuncisos, ven, mátame tú. Pero él tuvo temor, el guardaespaldas. Yo no voy a matar a mi señor aunque esté herido. Y él agarró y se clavó la espalda y se mató. Eso fue un suicidio expreso. Entonces, de lo que estamos
hablando en esta semana es del suicidio. Así que lo dejamos ahí por este día porque ya llegamos en la parte final, pero este fue uno de los que se suicidó, el rey Saúl, para que ustedes tengan conocimiento. Y mañana miércoles, pues seguimos entonces con la tercera parte de esta entrega de reflexiones bíblicas que hemos titulado en esta semana El suicidio en la Biblia. Pero no queremos despedirnos sin antes, pues, preguntar, ¿hay alguien en la audiencia que quiere recibir a Cristo como su Salvador? Si usted está pasando por alguna angustia, por alguna pena, por alguna tristeza, por algún rencor, por alguna amargura, por algún odio, el único que puede traerle paz, luz y calma es Cristo Jesús. El único que le puede transformar su vida es Cristo Jesús. El único que le puede dar salvación y vida eterna es Cristo Jesús. ¿Quiere aceptarlo como su Salvador en este momento? Pues repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de amargura, lleno de odio, lleno de rencor. Perdóname, Señor. Transfórmame, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya usted está en el redil camino a la eternidad en Cristo Jesús. Consiga una congregación cristiana. Dígale al pastor que recibió a Cristo como su Salvador. Él le acogerá, le darán clases bíblicas y usted estará apto para llevar palabra del Altísimo a toda criatura después de ser bautizado. En lo que eso ocurre, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no olvide pedirle al Espíritu Santo que le dé entendimiento y Él lo hará. Esto ha sido todo por hoy en nuestra entrega de reflexiones bíblicas. Su amigo y hermano Rami Pérez les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.